La semana pasada comentamos aquí la similitud de Morena con una secta religiosa, que más que ser un partido o un gobierno, son una secta religiosa y una maquinaria de propaganda y de control político. Y el día siguiente, Claudia Sheinbaum, candidata electa, nos obsequió una muestra irrefutable de nuestra hipótesis. Se celebraba el 1 de julio y 6 años antes, esa fecha fue el día en que se eligió a López Obrador. Por lo tanto, dijo la candidata electa, es una fecha histórica, una fecha que hay que conmemorar, hay que consagrar hasta el final de los tiempos. Algo así como la independencia, la revolución, la constitución. Y qué mejor en estos momentos en que todo está bien en el país y que nos sobra tiempo, que movilizar a la sociedad en una consulta popular, en una causa tan noble como decidir qué nombre le vamos a poner al 1 de julio. El día del triunfo del pueblo, el día de la revolución de las conciencias o el día de la verdadera democracia. No voy a caer en la tentación de analizar las implicaciones de estas provocaciones, pero sí quiero recuperar el tema del carácter religioso y propagandístico de Morena en sus actos, en su indoctrinación, en sus rituales, en sus ceremonias, en sus consagraciones, en su discurso y narrativa. Dijimos que las antiguas religiones fueron lo que hoy es la propaganda, llenas de vestuarios, de ceremonias, de altares, de edificios, de sacrificios, de consagraciones. Y eso es lo que hoy hace la propaganda. Y quien hizo ese sincretismo entre la propaganda y el culto religioso fue Goebbels con los nazis. Y mencionamos que Goebbels se inspiró precisamente en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y trasladó todo su aparato y maquinaria nazi a un calendario, a una indoctrinación y a unos símbolos, a unos significados religiosos del cristianismo al nazismo y del nazismo al cristianismo. Goebbels desarrolló el culto a la personalidad de Hitler y llenó el calendario cívico de celebraciones en torno a él, a su vida, a sus elecciones, a sus triunfos. La similitud es casi de espejo. El lunes pasado, Mario Delgado vistió una camiseta con la imagen, el rostro de López Obrador. Y la doctora Sheinbaum consagró el día 1 de julio como algo histórico, fundacional, epónimo, genesiaco. Y todo el aparato del Estado y de Morena en unísono se volcaron en cánticos celestiales. Y frente a todo ello, otro alemán, Thomas Mann, invitado por Goebbels para tratar de jalarnos al nazismo, vio toda esta parafernalia propagandística, ritualista, y escribió que era una política de estilo grotesco con atracciones como de circo, de histeria colectiva, de repiqueteo de barraca de feria, es decir, de burdel, de aleluyas y repeticiones dervichescas, entiéndase mantras o monjes que rezan todo el día, de consignas monótonas, hasta que todo el mundo empieza a echar espuma por la boca. Hoy, sin embargo, me voy a enfocar a otra similitud entre el nazismo y la 4T. Ese afán de nombres rimbombantes y épicos para no decir nada, o peor aún, para decir todo lo contrario. En México tenemos hoy un programa, Jóvenes Construyendo el Futuro, que no construyen nada, que destruyen su juventud, su futuro, que destruyen a México. Jóvenes Sembrando Vida, que desforestan nuestras selvas y nuestros bosques para vivir supuestamente de reforestar.
el instituto para devolverle al pueblo lo robado, que le roba al pueblo lo devuelto, e infinidad de programas y etiquetas apellidadas del bienestar. Ahora bien, ¿de dónde viene esta inspiración para nombres epopeicos y rimbombantes? De los nazis, de Goebbels. Miren ustedes, tras el incendio provocado por los nazis del Reichstag, el Congreso, de noche, a la mañana siguiente publicaron un decreto, ni siquiera una ley, un decreto, que le llamaron para protección del pueblo y del Estado. Lo primero que hicieron fue instalar un régimen de excepción. Acabaron con la autonomía de los estados, de los Länders, imponiendo el control de Hitler en todo el estado, en toda Alemania. Y en protección del pueblo, suspendieron las libertades, todas, la de expresión, la de asociación, la de participación, la de prensa. Autorizaron violar el correo e intervenir cualquier comunicación telefónica. E incluso antes del decreto, por la noche, encarcelaron a todos los diputados, a todos los líderes sociales y políticos contrarios al nazismo. En esos unos cuantos días, 3, 4 días, tan solo en Prusia, se detuvieron a más de 25,000 personas. Y para quienes se sorprenden que hoy la Morena quiera imponer una sobrerepresentación facciosa y artificial en el Congreso de la Unión, en ese momento el Reichstag ya con nuevos diputados, con mayoría nazi, con sus reglas de elección, para garantizar las 2/3 partes del Congreso, se contaban como presentes a los ausentes. Y aunque no tuviesen excusa o teniendo excusa, se contaban como presentes porque no había manera de evitar el quórum o la mayoría con el ausentismo. Y ese mismo Congreso, ese Reichstag, se suicidó entre aplausos y vítores, gritando: es un honor estar con López Obrador. Declararon su extinción. Mutantes mutandi. El día siguiente se promulgó, ya sin Congreso, sin necesidad del proceso legislativo, la ley para acabar con la penuria del pueblo y del Reich, que era hacerse del control de todo el aparato productivo alemán. Le siguió la ley para la coordinación de los Länders, de los estados, que lo suprimió toda autoridad electa por las gentes de su estado. Otras leyes vinieron y una de ellas fue la restauración del funcionariado profesional. Algo así como imponer el modelo de Lenia Batres en todo el gobierno de la República. Expulsaron del gobierno a todo opositor del nazismo y a todo judío. Le siguieron 2 más. Prohibieron el ejercicio de la abogacía y de la medicina a los judíos. Les quitaron todo beneficio de seguridad social y expulsaron de las escuelas públicas y privadas a todos los estudiantes de origen judío. Y así llegamos al culto, a la personalidad. En Alemania se impuso como saludo, como el buenos días, buenas tardes, buenas noches, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te ha ido? El Heil Hitler. Y todo eso, que les cuento, se hizo sobre un pueblo civilizado, europeo, preparado, industrializado, democrático, liberal. Y se hizo además ante los ojos de todo el mundo pasmado. Y el resultado ya todo el mundo lo conoce. Aquí lo importante es preguntarnos por qué y cómo fue posible que eso haya sucedido. Porque las razones de cómo fue posible se olvidan. Y claro, nos queda nada más la idea de que había unos locos, unos 2 o 3 loquitos. No, no era imputable a 2 o 3 personas.
se involucró a un pueblo entero, a una ciudadanía formada que entregó su conducta, su voluntad, su omisión en silencio, en inconsciencia, en comodidad, en cobardía, en abulia, y dejó ser ciudadanos pensantes, conscientes, libres. Optaron por dejar de pensar, de ser conscientes y de ser libres. Abdicaron de su humanidad, de su juicio, de su responsabilidad, de la responsabilidad de sus actos. Hasta que tuvieron que volver a empezar a construir todo sobre cenizas. Bueno, por lo pronto ya tenemos hoy una consulta popular para ver cómo el pueblo sabio quiere honrar el día de una elección en México, que en cualquier otro país y más en un régimen parlamentario, se tienen y se suceden como se cambian las camisas. Pero aquí no. Aquí ya estamos consagrando días al prócer de México. Hasta que todo mundo, como escribió Thomas Mann en su momento, termine echando espuma por la boca.